Después de algunos jueves volvemos a retomar la serie sobre introducción a la apologética, que nos está ayudando a defender nuestra fe, a saber lo que creemos y mostrar que Dios existe. Y eso nos lleva a poder explicar mejor lo que creemos y saber que confiar en Dios tiene muchísimo sentido, para poder hacerlo con amor, sabiendo escuchar y dando la oportunidad que nos escuchen, por medio de nuestras palabras y evidentemente del testimonio de nuestro día a día. Estamos descubriendo que creer y confiar en Dios no significa que hemos tirado nuestro cerebro a la basura, sino que existen argumentos y razones para creer en la existencia de Dios, su amor, su gracia y entrega por nosotros. Y en este proceso estamos usando un acróstico con la palabra defensa, que nos ayuda a recordar una serie de ideas que nos permiten demostrar con la razón la existencia de Dios y la veracidad de la fe cristiana. Recuerda que la palabra apologética significa defensa. ¿Sí? Pues vamos a continuar. Y la primera palabra, la D, la D, significa demostrar la realidad de la verdad. La segunda, la E, significa ejemplificar cómo lo opuesto a lo verdadero es falso. La F, familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Y dentro de esta familia de argumentos vimos el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento moral. El argumento cosmológico demuestra que un universo generado exige algo o alguien que lo genere. El argumento teleológico demuestra que el universo o un universo ordenado y diseñado demanda un diseñador. Y el argumento moral establece que una ley moral determinada exige un legislador. Y los tres nos llevan a poder demostrar racionalmente que Dios existe. La segunda E significa establecer cómo la existencia de Dios hace posible los milagros. Y estuvimos hablando de los milagros y cómo esto demuestra la existencia de Dios y cómo la existencia de Dios hace posible los milagros. Y ahora nos encontramos con la N en nuestro acróstico de defensa, que significa nombrar las afirmaciones que demuestran la fiabilidad del Nuevo Testamento. En la sesión anterior nos encontramos con el desafío de demostrar que la Biblia es fiable y que nos podemos fiar de ella. Y para ello comenzamos a tratarla como cualquier otro libro o manuscrito antiguo. Y lo hicimos por medio de las 3 pruebas que propone C. Sanders para demostrar la autenticidad de un documento antiguo. La prueba bibliográfica que abordamos en la última sesión, la prueba interna que veremos entre hoy y las siguientes sesiones y la evidencia externa que trataremos en las siguientes sesiones. En la sesión anterior hablamos que la prueba bibliográfica puede ayudarnos a entender el tipo de evidencias que tenemos en relación con el Nuevo Testamento. Vimos que tenemos manuscritos tempranos, manuscritos que fueron frecuentemente citados por los padres apostólicos y también por algunos de los primeros escritores de los primeros siglos de la Iglesia. Así que tenemos una amplia cantidad de manuscritos. Históricamente hablando, un autógrafo es un documento escrito totalmente a mano por su autor, en oposición a un documento mecanografiado o transcrito por un copista. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito temprano. Con esto hacemos referencia a los autógrafos, es decir, a los manuscritos originales del Nuevo Testamento. William Albright, arqueólogo estadounidense del siglo XX, escribió lo siguiente: en mi opinión, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre los años 40 y 80 del primer siglo, muy probablemente entre los 50 y 75 después de Cristo. Y esto es realmente impresionante, porque implica que el Nuevo Testamento comenzó a tener forma dentro de los primeros 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y esto nos lleva precisamente a entender que cuando comenzaron a escribirse los libros que componen el Nuevo Testamento, no hubo tiempo para que se estableciera un mito real. De hecho, William Lane Craig, teólogo estadounidense, escribe lo siguiente: las pruebas muestran que incluso 2 generaciones son demasiado cortas para permitir que las tendencias legendarias borren el núcleo duro de los hechos históricos. Esto no quiere decir que no haya habido ciertas cosas míticas que se han declarado, pero no lo suficientemente poderosas como para borrar todos los hechos históricos. Esto es debido a la cantidad de testigos oculares que había en el momento en que se escribieron los documentos. Sabemos, cosa que confirma la prueba bibliográfica,
que el Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares, apóstoles o personas cercanas a los apóstoles. Y eso es muy útil, porque cuando miramos el Nuevo Testamento, esto significa que tenemos aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que conocieron a alguien que caminó con Jesús. Tenemos evidencia de primera mano o alguien que tuvo una experiencia de primera mano con el Señor Jesús. Esta es la prueba bibliográfica y esto realmente puede ayudarnos a abrirnos el camino a construir un argumento hacia la fiabilidad del Nuevo Testamento. La siguiente prueba es la prueba interna. Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, la describe como tal. Escribe: la prueba bibliográfica ha determinado únicamente que el texto que tenemos ahora es lo que se registró originalmente. Aún hay que determinar si ese registro escrito es creíble y en qué medida. Ese es el problema de lo que se conoce como crítica interna, que es la segunda prueba de la historicidad. Algunos piensan que el nivel interno de la Biblia se desautoriza por las supuestas contradicciones que podemos encontrar en ella. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, nos da algunas ayudas para responder a estas supuestas contradicciones y entender lo que está pensando realmente. Entre hoy y la próxima sesión vamos a ver esas ayudas que nos ofrece McDowell. Y la primera tiene que ver con aquellos aspectos que son difíciles de explicar. McDowell dice: lo inexplicable no es necesariamente inexplicable. Y podemos pensar en un pasaje como Génesis 6, que nos acaba de leer Domingo Ramos, donde aparecen los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y es un pasaje como mínimo incómodo. Los hijos de Dios bajando a fecundar a las hijas de los hombres. ¿Qué está ocurriendo en este texto? Hoy por hoy podemos encontrar todo tipo de especulación y de teoría, pero esto es lo que sabemos. Moisés, como el autor, escribe bajo la suposición de que la gente sabía de lo que estaba hablando. Pero lo que sucede es que cuanto más nos alejamos de ese momento, no tenemos el supuesto conocimiento que el público de Moisés habría tenido y por lo tanto tenemos que especular sobre lo que estaba ocurriendo en este pasaje. Pero él escribió como si entendieran claramente lo que significaba aquella historia. Así que hay explicaciones para ciertas cosas y lo inexplicable no es necesariamente inexplicable. Sus lectores originales lo habrían entendido porque habrían tenido más contexto, más comprensión de lo que estaba pasando allí. Y él, Moisés, no vio la necesidad de explicarlo. Pero lo que está claro es que mientras más nos alejamos de ello, somos más ignorantes. Así que nos quedamos haciendo algunas especulaciones sobre la mejor manera que creemos que podemos interpretarlo, pero que no significa que no tenga explicación. El segundo argumento de McDowell dice: las interpretaciones falibles no significan revelación falible. Desde la perspectiva de Dios hay una interpretación, pero nosotros, como seres humanos, desde nuestra perspectiva, podemos llegar a plantear muchas otras. Eso es porque nuestras interpretaciones pueden ser falibles. Pero eso no significa que la revelación sea falible. Eso no significa que no haya una forma de entenderla correctamente. La hay. El problema es que somos seres humanos caídos y a veces nos cuesta llegar a la forma correcta de entender la perspectiva de Dios. La tercera ayuda que nos ofrece McDowell dice que tenemos que entender el contexto del pasaje. Y eso es muy importante. A veces se va y tomamos un pasaje fuera de contexto o un versículo fuera de contexto. Piensa, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla acerca de la idea del bautismo por los muertos. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? 1 Corintios 15:29. De aquí han salido muchísimas interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la de los mormones. Es vital darnos cuenta que cuando un versículo es poco claro como ese, o como el de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, tenemos que tener cuidado de no ir y construir una doctrina a su alrededor. Pero también necesitamos entender el contexto de los pasajes tanto como podamos. Si no, estaremos tomando algo fuera de su contexto y llegando a conclusiones erróneas. Cuarto, interpreta los pasajes difíciles a la luz de los claros. Entonces, cuando nos encontramos con un pasaje difícil como el de 1 Corintios que acabo de leer sobre el bautismo de los muertos, tenemos que ser conscientes que no tenemos
mucho material en la Biblia sobre el bautismo por los muertos, pero sí tenemos mucho material sobre el bautismo por inmersión. Entonces, lo que podemos hacer es construir una doctrina acerca del bautismo por inmersión, y bajo el hecho de que nos podemos bautizar después de haber nacido de nuevo. Que, por cierto, el próximo domingo a las 6:30 empezamos un curso para aquellos que se quieren bautizar. Por tanto, está claro que tenemos verdaderas dificultades para construir una doctrina sobre el bautismo por los muertos. Así que debemos de ser muy cautelosos cuando interpretamos las Escrituras. Siempre debemos de tratar de interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros. Y si para determinados pasajes difíciles no hay otras áreas de las Escrituras que puedan arrojar luz sobre ellos, debemos de ser muy cuidadosos de construir nuestras doctrinas en torno a ellos, como acabamos de explicar. Quinto, en el siguiente argumento McDowell nos dice: no basen la enseñanza en pasajes oscuros. Así que, manteniéndonos en la línea con lo que estamos hablando, estos pasajes que hemos usado de ejemplo serían pasajes oscuros. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el bautismo por los muertos, son cosas oscuras con las que debemos de tener mucho cuidado de no ir a construir y basar toda nuestra enseñanza en torno a ella. ¿Va teniendo sentido? Creo que estos puntos que nos da McDowell nos ayudan a desenvolver esas supuestas contradicciones y a ver la coherencia interna de la Biblia. En la próxima sesión vamos a continuar a partir de aquí, para que estas sesiones no se hagan muy largas, y cualquier duda que tengas sobre ella, no dudes en preguntarme o en hablar conmigo con toda libertad. Un abrazo muy fuerte y que tengas un resto de día muy bendecido.